Costa Rica es reconocida a nivel internacional como un país pacífico, comprometida con la sostenibilidad ambiental, destacándose por su impresionante biodiversidad y sus políticas de conservación. Según la percepción de numerosos extranjeros, sus habitantes se encuentran entre las personas más felices, amables y serenas que han conocido, lo que refleja en una cultura arraigada en valores como la solidaridad y el respeto por la vida en todas sus formas. Pero, ¿qué pasaría si te cuento que durante las décadas de los 80 y 90 sucedieron una serie de crímenes que pusieron en la cuerda floja la tranquilidad de los ticos? Entonces, quédate en este video para saber sobre el psicópata, el primer asesino en serie conocido en Costa Rica. Antes de empezar con el caso, quiero informarles que este video no habla de forma detallada ni profunda de este caso. Si quiere conocer de forma detallada este caso, les recomiendo el video del canal Conspiraticos, que habla de forma detallada este caso, hasta con entrevistas con un exdirector de la OIJ y con una madre de una de las víctimas. Dejando esto en claro, los dejo con el video. En los anales criminales de Costa Rica, el psicópata emergió como el enigma más oscuro y perturbador de su tiempo. Durante una década, desde 1986 hasta 1996, sembró el terror en el Triángulo de la Muerte entre Cartago, Curridabat y Desamparados, acechando en las sombras de la noche a mujeres solitarias o parejas heterosexuales en lugares apartados. La policía, mientras intentaba descifrar su mente retorcida, sugirió que sus actos brutales podrían haber sido alimentados por traumas de juventud, posiblemente vinculados a relaciones maternas o amorosas desgarradas. Una teoría que arroja luz sobre su sadismo dirigido exclusivamente hacia las mujeres. El arma con que cometía los crímenes era un subfusil M3 con municiones .45 ACP. La inexperiencia de la policía costarricense en casos tan complejos llevó a la OIJ a buscar ayuda del FBI, un recurso inusual pero necesario. Según el perfil psicológico elaborado por ambas entidades, el psicópata era un individuo de extrema agresividad, envuelto en un torbellino de ansiedad y depresión que alimentaba su furia interior. Además de su ferocidad, se describía al psicópata como maestro del sigilo y la precaución, implacable e inteligente, capaz de actuar con rapidez sin dejar rastro alguno. Mantenía una fachada de normalidad en su vida cotidiana, un contraste desconcertante en sus acciones mortales. A mediados de 1987, un grupo de scouts que exploraban las tranquilas orillas del río en el Parque de la Amistad en Curridabat, San José, en ese momento realizaron un macabro hallazgo. Dos cuerpos masculinos yacían entre la maleza. Al llegar las autoridades, la identificación reveló que se trataba de Roberto Castro Mora, de 27 años, y Juan Guillermo Nájera, de 23 años, ambos reportados como desaparecidos junto a sus respectivas parejas. Roberto y su novia habían desaparecido el 12 de diciembre de 1986, mientras que Juan Guillermo y su novia se desvanecieron el 11 de febrero de 1987. La policía, atando cabos rápidamente, temió lo peor para las mujeres que acompañaban a estos hombres. De inmediato comenzaron una búsqueda exhaustiva en los alrededores del Parque de la Amistad, esperando encontrar respuestas en medio del silencio del lugar. Tiempo después, a unos kilómetros de distancia, en una finca entre ríos, un capataz se topó con una escena aún más escalofriante. Junto a una fogata yacía un cuerpo humano, y a tan solo 20 metros de ese hallazgo, otro cuerpo humano fue encontrado. La llegada de los agentes confirmó las sospechas más oscuras. Los cuerpos pertenecían a Francis Salazar Suárez, de 19 años, y Damaris Rodríguez Martínez, de 21 años. ¿Ok? Francis era la novia de Roberto y Damaris la pareja de Juan Guillermo. Se revelaron que todas las víctimas habían sido ejecutadas por varios impactos de bala. Sin embargo, se desconoce si Francis sufrió otras heridas por la descomposición avanzada de su cuerpo. Pero en el caso de Damaris, los indicios de brutalidad eran innegables. Múltiples heridas en sus genitales hablaban de un horror inimaginable, del ensañamiento de un asesino que su nombre quedó oculto en la historia de Costa Rica.
El 26 de octubre de 1996, Mauricio Cordero e Ilena Álvarez se encontraban en una zona de patarra en desamparados dentro de su vehículo, cuando fueron interceptados por un individuo misterioso. Bajo amenazas, el sujeto obligó a la pareja a descender del automóvil y caminar aproximadamente 1 kilómetro. Posteriormente accionó el gatillo de un arma, acabando con la vida de ambos. Este crimen marcó el último acto conocido y oficialmente atribuido a este enigmático y oscuro personaje, cuyo caso permanece sin resolverse. Al psicópata se le atribuyen 2 casos notorios, siendo el primero la masacre de la Cruz de la Abuelita. Este hecho ocurrió el 6 de abril de 1986 en las inmediaciones de una cruz monumental ubicado en un cerro del pueblo de La Abuelita en San José, Costa Rica. En este trágico suceso, 7 mujeres, 6 de ellas siendo menores de edad, fueron interceptadas mientras regresaban de un acto religioso. Según los reportes, uno o varios individuos sometieron a algunas de las mujeres a actos indebidos antes de mandarlas a conocer a nuestro Señor Jesucristo. El segundo crimen atribuido al psicópata es el caso de Ligia Camacho Bermúdez, ocurrido el 14 de junio de 1987. Según los informes, Ligia se encontraba en su habitación leyendo un libro tranquilamente en su cama, cuando un disparo proveniente del exterior atravesó la ventana de su cuarto, impactándola mortalmente. Este hecho aparentemente fortuito fue vinculado al psicópata debido a que el arma utilizada coincidía con la empleada en otros crímenes asociados a este individuo. Sin embargo, esta única evidencia generó controversia y dudas sobre la certeza de su responsabilidad en este crimen en particular. El psicópata fue responsable de 19 muertes confirmadas, lo que lo convierte en el primer asesino serial registrado y además con el mayor número de víctimas hasta el momento.